La esterilización es el mecanismo por el cual se elimina o neutraliza la vida y actividad de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus, protistas y su forma de resistencias. Es fundamental para los métodos de trabajo microbiológicos y conservación de alimentos. La diferencia con la desinfección es que en esta no se eliminan todos los microorganismos, sino solo aquellos que pueden causar enfermedad o daño en el producto en el cual se presenten. La esterilización se consigue mediante métodos físicos y por la aplicación de compuestos químicos. En los métodos físicos encontramos el calor, el cual puede ser húmedo continuo. Para este método se utiliza autoclave y el agua hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión exterior y se relaciona el tiempo, temperatura y presión. Además, ofrece la ventaja de penetración y humedad abundante, que favorece la coagulación de proteínas. Por otro lado, puede ser húmedo discontinuo. Este consiste en calentar a 100 grados centígrados en un baño María durante 30 minutos y 3 días consecutivos. En el primer calentamiento se matan las formas vegetativas y las esporas germinan. Luego, durante el segundo y tercer calentamiento, estas son destruidas. O también puede ser seco, el cual es menos efectivo que el calor húmedo y requiere mayor temperatura y tiempo de esterilización. Este se utiliza para esterilizar toda clase de material de vidrio de laboratorio a una temperatura de 160 grados centígrados durante 2 horas. Por otro lugar, la aplicación de compuestos químicos como desinfectantes o antisépticos se utiliza para la desinfección. Dentro de los métodos encontramos el óxido de etileno, formaldehído y B-glutaraldehído. Por otro lado, existen dos maneras de realizar la esterilización, ya sea como esterilización preparativa o como esterilización final. La primera se realiza para mantener libre de microorganismos el material que se utilizará. Por otro lado, la segunda tiene como objetivo destruir los microorganismos con los que se ha estado trabajando. El autoclave es un instrumento metálico que consta con un sistema cerrado hermético, donde se forma vapor de agua sometido a una presión muy elevada, logrando que el agua alcance una temperatura de 121 grados a una atmósfera de presión, provocando la desneutralización de enzimas, la muerte de microorganismos y la destrucción de esporas. El material de laboratorio se esteriliza a 121 grados durante 15 a 20 minutos, pero las autoclaves modernas permiten realizar procesos a mayores temperaturas y precisiones. Las personas que manejan un autoclave deben utilizar, como indicador de esterilización, la cinta sensible de calor para indicar que el proceso de esterilización por vapor ha sido efectivo. Esta cinta indica que se alcanzó la temperatura adecuada, pero no indica nada sobre la presión o el tiempo indicado. Las partes de un autoclave son tapa de cierre hermético, rejilla de soporte para el material, manómetro, reloj, termómetro, llave de purga por donde sale el vapor, válvula de seguridad que se activa cuando la presión sale y la fuente de calor. Los pasos que se deben tener en cuenta para utilizar el autoclave son: como primer paso vamos a agregar agua hasta la rejilla. Esta agua puede ser purificada o también destilada. Como segundo paso vamos a colocar el material a esterilizar sobre la rejilla. Como tercer paso vamos a cerrar los tornillos enfrentados ajustándolos con algún instrumento si es necesario. Y como cuarto paso vamos a proceder al encendido. Como quinto paso debemos realizar la purga, que consiste en cerrar el escape de vapor abierto y cuando sale un chorro de vapor continuo se debe cerrar. Es importante saber que debemos eliminar todo el aire, ya que este método de autoclave se basa en la transmisión de calor por el vapor del agua. Como sexta etapa debemos saber que el manómetro, una vez que llegue a la presión deseada, debemos regular la llama y controlar el tiempo. Cumplido este tiempo se debe cortar la fuente de calor. Como penúltimo paso debemos abrir el autoclave. Para ello debemos cerrar la entrada de gas y esperar a que el manómetro indique 0. No se debe abrir antes de que la presión haya llegado a 0 porque el agua del autoclave tiende a tener una temperatura superior a los 100 grados centígrados y puede entrar en ebullición al igualarse la temperatura interna y externa.
De este modo se pueden mojar los tapones de algodón y pueden destaparse los recipientes que se están esterilizando. Como último paso debemos retirar el material esterilizado, guardándolo en armarios o en algún lugar seco. El proceso de esterilización está formado por 3 fases. La primera fase es la fase de purgado o acondicionamiento. A medida que la resistencia calienta el agua, se va produciendo vapor que desplaza el aire y lo hace salir por la válvula de purgado que está abierta. Esta fase termina cuando se alcanza la temperatura adecuada. La segunda fase es la fase de esterilización o exposición. Una vez alcanzada la temperatura adecuada y cerrada la válvula de purgado, se inicia el proceso de esterilización. Como última fase tenemos la fase de descarga o secado, donde terminado el proceso de esterilización deja de funcionar la resistencia calefactora, por lo que deja de producirse vapor y la presión y temperatura comienza a disminuir. Por último, en este proceso es de suma importancia realizar el control de esterilización y el control de esterilidad. El primero se realiza para comprobar si se cumplieron las condiciones de esterilización requeridas en el método empleado, es decir, en el autoclave. Mientras que en el segundo se toman muestras representativas de los objetos esterilizados y se realizan controles con el fin de asegurar la ausencia de microorganismos.